En el nombre del Señor Jesús. A todo esto pueden tomar asiento. No es una misa, así que se pueden sentar. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, con nuestro hermano Jason, como le decía él, queremos darles primero una pequeña definición de lo que es salvación y propósito. Queremos partir primero por propósito. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar propósito? Lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguien más? ¿Alguna idea o algo que se le pueda ocurrir de una meta que desea alcanzar? ¿Sí? También puede ser. La definición de propósito significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Alguna intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, aspiración, interés, idea, proyecto o plan. Era más o menos algo similar a lo que... Bueno, igual queremos informarles de que no tengan miedo, de repente no se queden con la duda. Prefiero que pregunten, que interactuemos antes de que se vayan con la idea, porque de verdad que aprovechemos estos momentos que nos da el Señor para poder aprender algo, de que la verdad que esto últimamente ha costado un poquito, pero va con todo el cariño y el amor del Señor hacia ustedes. ¿Ya? Salvación. Claro, como el hermano bien detallaba, también el término que nos compete también es salvación. Bueno, todas estas definiciones no son de Wikipedia igual, igual no, buscamos en la RAE, algo más formal para que tengan una idea bien formada. Y la definición de salvación que nos da la Real Academia Española de la Lengua dice acción y efecto de salvar o salvarse. Ocupa los sinónimos de rescate, liberación y salvamento. Rescate. Pronto se viene rescate también. Aleluya. Así que esos son más que nada los dos términos que queremos que ustedes manejen para ya estar pasando al taller. Como les decía, el taller es de cuidar nuestra salvación. Somos jóvenes con propósito y ese es nuestro propósito para estar en la casa del Señor. Yo le voy a pedir a mi hermano Pablo si me ayuda con la siguiente diapositiva. Como les dije, esto no es una predicación normal, es algo más dinámico, es un taller. Por lo cual quiero que ustedes interactúen con nosotros. Cada uno tiene un compromiso personal con el Señor. Cada uno conoce sus problemas, lo que hace o no hace, lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Pero yo quiero que el día de hoy cada uno de ustedes pueda formularse una pregunta. Y que los más valientes de este lugar puedan levantarse y decir, ¿qué estoy haciendo para cuidar mi salvación en Dios? Obviamente dejamos una pequeña trampita, no pueden decir lo obvio, no pueden decir asistir a la iglesia porque es lo obvio, no pueden decir no pecar porque es lo obvio y al final todos pecamos, no pueden decir leer la Biblia porque es lo que hay que hacer y tampoco pueden decir orar. Yo creo que 2 o 3 valientes me puedan decir qué hacen o qué están haciendo para cuidar su salvación. Vigilar. ¿Ya? ¿Puede ser también? Bien. ¿Dejar las juntas con el mundo, hermano Matías? Negarse a uno mismo. Bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Manapachi? ¿Con cara de querer opinar algo? ¿No? Creo que la hermana Vania quiere decir La algo. hermana Vania quería abortar. Ah, son tres. Es que, mira, si tú te ponías a pensar, no sé si es como lo básico.
¿Nadie más? Ese es un buen punto, porque por ejemplo, si bien es cierto, dejamos como unas 4 respuestas de lado, que por ejemplo el de asistir a la iglesia, el de no pecar, el leer la Biblia y orar. La intimidad también tiene que ver algo con temas de una relación con Dios. O sea, si a ti Dios te escogió fue por algo. Quizá la manera de poder batallar con este mundo, como lo dice la palabra, no son armas carnales, sino que son armas espirituales. Y la mejor arma que nos dejó Él es la oración. Pero como no podemos dejar la trampita ahí, pero sí con una intimidad. O sea, el de acercarnos a Él. Porque ¿cuál es la única manera de poder llegar a tener una salvación con Él? Es teniendo una intimidad y poniendo los ojos en Él. Amén. Claro, y como el hermano lo decía, importante también lo que decía el hermano Matías, negarse a uno mismo. Y hace referencia con lo que va en la siguiente diapositiva, porque nosotros podemos ser creyentes cuando todos nos están viendo. Podemos orar acá y cada uno sabe si su oración realmente está teniendo conexión con Dios, si realmente su oración está sintiendo la presencia de Dios o estamos dando palabras al viento. Y el apóstol Pablo, yo creo que ahora hablamos en nuestra Biblia y sí vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesús, porque el apóstol Pablo deja una frase para los filipenses, la cual está en Filipenses capítulo 2, versículo 12, y el cual el apóstol nota unas cosas de los filipenses, nota que eran creyentes estando o no estando él, y que tenían temor y temblor por la salvación, estando o no estando presente el líder o el representante, por así decirlo, de la iglesia. Yo le quiero invitar que habla en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, era lo que decía nuestro hermano Jason, por ejemplo, en este verso lo deja como muy claro en el tema de que no solamente yo no vengo acá a este lugar a aparentar algo. Yo lo que soy en mi intimidad lo voy a hacer públicamente. Lo que el Señor me bendice y lo que yo busco en su intimidad, el Señor me recompensa en lo público. O sea, yo no quiero aparentar una salvación delante de los hombres, si yo no tengo una verdadera intimidad con el Señor. Si bien es cierto, es muy bueno lo que dijo la Pachi sobre el referente a la intimidad. En lo que soy en lo secreto, lo expongo en lo público. O sea, la palabra es bien clara. Dios no puede ser burlado. Amén. Yo no puedo aparentar estar acá en la iglesia, alabando, levantando mis manos, alabando al Señor, cantando, escuchando su palabra, si yo saliendo de estas puertas sigo siendo el mismo de siempre. O sea,
por algo Dios te llamó, por algo tú aceptaste su nombre, por algo tú te arrepentiste, tú por algo te bautizaste, porque algo vio en ti el Señor Jesucristo que dejando la mundanalidad te pasó a ser un hijo de Dios. Te dio el título de ser hijo de Dios, de llegar a la salvación. Pero si yo en mi intimidad, cuando estoy solo, no delante de mis pastores, de mis líderes, de mi hermano, no sigo sus pasos, no sirve de nada. Y por ejemplo, en la Biblia tenemos un montón de casos. Y ahí donde hermano Pablito me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Y por nombrar algunos, porque la verdad son varios. O sea, si bien una vez nos decía nuestro apóstol de que la Biblia debe ser de los pocos libros en donde se muestran a los victoriosos y también a los que han sido derrotados. Y por dar algún ejemplo, tenemos a 3 personajes que no cuidaron su salvación. Como decía el hermano José, bueno, el primero de ellos está en el libro del profeta Samuel. El primero de ellos es Saúl. Y yo quiero, si alguno de ustedes me puede ayudar en la lectura, el cual se encuentra en 1 Samuel 16, capítulo 1. Si el hermano Junior me puede ayudar con esa lectura, 1 Samuel 16, 1. Pues le voy a pedir a mi hermano Pablo si me puede ayudar con 1 de Reyes 11, del 1 al 8. Y más que quiera participar. Sebastián. Bueno, Sebastián. El libro de Esther, capítulo 1, del verso 10, y después leemos el verso 19, para que lo tengan presente. Primera de Samuel entonces, 16, versículo 1, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén, gracias. Gracias, hermano Junior. Bueno, el ejemplo de Saúl es un ejemplo claro de un hombre o una persona que tenía todo para alcanzar la salvación, que tenía todo para conseguir estar en sus días finales con el Señor, que era rey de Israel, que era rey y tenía todo lo que él quisiera. Y como el versículo que acababa de leer mi hermano, textualmente Dios le dice al profeta que lo deseche. Es uno de los casos más evidentes que Dios textualmente le da al profeta, que dice que deseche a ese hombre. Este caso es el caso del rey Saúl, un hombre que había vencido en muchas guerras, había tenido batallas y las doncellas así cantaban en sus alabanzas, en sus canciones. Había conquistado pueblos, pero cuando empezó a tener celo, empezó a desobedecer a Dios, se empezó a desviar del Señor, consulta brujas, claramente yéndose en contra de los mandamientos de Dios de no tener dioses ajenos, en contra de la hechicería, consulta brujas, y textualmente la palabra nos muestra, como acaba de leer mi hermano, que Dios le dice al profeta Samuel que lo deseche, que lo bote. Es un claro ejemplo de lo que no quisiéramos tener algún día que vivir, de haber batallado muchas veces, de haber tenido muchas victorias, muchas guerras en lo espiritual, haberlas vencido, y en algún momento empezar a desviarme como el profeta, como el rey Saúl, y en algún momento empezar a consultar horóscopos, en algún momento empezar a consultar las cartas, y en algún momento alejar mi corazón de Dios, porque la palabra nos muestra que Saúl se da cuenta que ha pecado, se da cuenta que ha fallado, y le pide al mismo profeta que perdone sus pecados. O sea, Saúl
teniendo de mano derecha a un profeta que era la misma comunión con Dios, que era la misma cercanía que podía tener con el Señor, le pide al profeta que perdone sus pecados. Era un rey que estaba ya totalmente desviado, no entendía que el único que le podía dar el perdón era Dios, que es el contraste que tenía muchas veces Saúl con David, que lo vamos a ver un poco más adelante. Que David cuando pecaba reconocía su error, y cuando David pecó y falló escribió salmos. Cuando David adulteró, tomó mujer ajena, que estuvo mal delante de los ojos del Señor, se cumplía lo que la palabra diría más adelante, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque en su humillación, en su estar derrotado, en sentirse sucio por el pecado, él escribía alabanzas. Todo lo contrario a un hombre que no sabía cuidar su salvación, que no sabía lo que tenía como era Saúl. Saúl siendo rey y teniendo todas las cosas, teniendo al hombre, el profeta Samuel, que era el que era su conexión directa con el Señor, le pide a él que le perdone sus pecados en vez de decirle interviene por mí para que Dios perdone mis pecados. Estaba completamente desviado hasta el punto que la palabra nos muestra que para tener respuesta, para encontrar una palabra sabia, consulta a brujas. Es un claro ejemplo de alguien que estando dentro de la casa, estando dentro del reino, no pudo cuidar su salvación y lo perdió todo. Cayó en desecho de Dios. Dios textualmente le dice al profeta, unge a otro porque este ya no me sirve. Unge a otro porque Saúl me ha olvidado y Saúl se ha alejado de mí. Y Dios quiera que no llegue ese día. Amén. De que sea otro que el que tome mi lugar. Amén. Porque si ustedes se fijan, bueno, hay una escritura muy conocida, si bien es cierto lo que dice mi hermano, que le pidió que lo perdonara a él. Saúl también le pidió que lo honrara delante del pueblo. O sea, estaba más preocupado por la victoria que tuvo, que fue al final una media victoria porque no cumplió con todo el mandato que le dio el Señor Jesús, que fue de eliminar a los enemigos completamente, no dejar absolutamente nada. Pero a la vista de él, prefirió dejar lo mejor. Pero no siempre lo mejor es lo mejor del Señor. Lo mejor del mundo no es lo mejor de Dios. Porque el mundo, ustedes saben que muchas veces aparenta muchas cosas. Te puede mostrar muchas cosas, incluso a la vista pueden ser muy buenas, pero a los ojos de Dios no lo son. Y es el gran error que tuvo Saúl. Que si bien es cierto, quizás lo reconoció, pero su visión estaba más en que el pueblo lo honrara, a ser más valioso para el pueblo que para el Señor. Buscó más agradar a los hombres que agradar a Dios. Y como le digo, Dios no quiera que llegue aquel día en que nos digan, ¿sabes qué? No llores más por él. Ya lo deseché. Y es fuerte, es muy fuerte. Porque uno de repente se pone a pensar, uno que lleva más de 10 años acá, y uno se pregunta, bueno, ¿qué habrá sido de los que ya no están acá? ¿Cuánta gente no ha pasado por acá? Y de los que se han ido, ¿cuántos han vuelto? Quizás serán contados con los dedos de una mano, pero los que se han ido, quizás los desechados, no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, que como lo dice el salmista, nuevas son cada mañana sus misericordias. Que a pesar de nuestros errores, aún estamos acá. Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar otra vez en este lugar.
Y es el consejo que el Señor nos está dando el día de hoy. Otro más que no cuidó su salvación, Salomón. Uno realmente se pone a pensar, pucha, fue el hombre más sabio que había en la tierra. Y lo dice la palabra que no iba a haber otro igual a él. O sea, adquirió tanta sabiduría que uno dice, pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió saber tanto que a la larga no cuidó su salvación? Y yo le pido a mi hermano que nos pueda leer en Primera de Reyes el capítulo 11, del verso 1 al 8, en el nombre del Señor Jesús. O sea, piensen, ¿cómo empezó Salomón y cómo terminó? De tener 700 mujeres, de querer adorar a otros dioses que el Señor dijo que no había que adorar, los adoró, se inclinó a ellos, ofreció sacrificio. Y uno dice, pero ¿cómo tanta sabiduría puede hacer caer a un hombre que era tan sabio? Tiempo atrás nos hablaban del el hombre más fuerte, Sansón. Pero a pesar de toda su fuerza, pecó igual. Le falló al Señor igual. Y aquí vamos a algo relacionado con la inteligencia. Y aquí uno puede dar como dos enseñanzas. La primera es que de repente hay que tener mucho cuidado con el concepto de querer adquirir sabiduría. No estoy diciendo que estudiar sea malo. Todo lo contrario. Usted quiere sacar su título, quiere aprender, hágalo. Pero que su base sea siempre Jesucristo. La base de todo, sobre todo de aquellos que el Señor escogió, su base tiene que ser el Señor. De repente el de querer conocer un poquito más te puede hacer desviar. Porque de repente hay conocimientos que, como lo decía la palabra, quizás Salomón se equivocó en querer saber cómo eran los otros dioses, en querer conocer los otros pueblos, cómo le adoraban, cómo hacían sacrificios, cómo adoraban a sus dioses. Y por querer conocer aquellas tribus, por dar nombre extranjera, se convirtió a ellos. Y el Señor nos dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y lo otro que también nos deja la enseñanza, que
el de tener los ojos puestos en el mundo. Salomón, ¿dónde tenía puestos sus ojos? En las mujeres extranjeras. Quizás pensó que la iba a convertir, no lo sabemos, pero no le sirvió. Imagínate cuántas mujeres tuvo, ¿700? ¿Y convirtió alguna? Ninguna. Y es lo que pasa que de repente en la juventud, que de repente siempre está eso de que no, si lo voy a convertir. No, un alma que voy a ganar para el Señor. No saben nada de que cuánto han dicho eso y todavía no han vuelto. ¿Cuántos no han vuelto? Por querer ser más sabios que Dios. Si el Señor lo estableció fue por algo. O sea, imagínate, la sabiduría que tiene el Señor con la sabiduría humana. ¿Qué es lo que pesa más? La divina, claro. Si el Señor dice que no tienes que estar con las inconversas, es por algo. Pero Salomón creyó que a lo mejor con toda su sabiduría quizás las iba a convertir. Pero fue todo lo contrario. Terminó él convirtiéndose a ella. Y las consecuencias que trae después de todo esto, quizás no las pagó él, pero sí la pagó su descendencia. Claro, como el hermano José lo decía, se puede resumir en esto la historia de Salomón. Un hombre sabio, un hombre que tenía todos los conocimientos del mundo, cayó. O sea, si el hombre más sabio de esta tierra cayó, hay que aplicar lo que dice la palabra. El que cree estar firme, mira que no caiga. Porque, como decía mi hermano, Salomón transgredió varios mandatos de Dios. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y él literalmente metió a la hija del faraón al reino. O sea, lo sacaron de Egipto al pueblo y él mete a Egipto a la casa, a la cama. O sea, Dios habiéndolo libertado, Dios habiendo escrito un mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí, Él crea hasta templos para otros dioses. Dioses que hacían sacrificio humano, lo cual no era obviamente agradable delante del Señor. Se junta con moabitas, con todo el significado que también incluye el término de Moab. O sea, siendo tan sabio, se perdió. Siendo tan sabio, cayó y fue desechado. Y siendo tan sabio, no cumplió la palabra, porque la palabra también nos explica en Job 28:28 que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Estos son dos claros ejemplos de personajes en la Biblia que estaban dentro del reino, eran parte del reino, eran reyes y pecaron. Pero hay una mujer también que no asistió al llamado del rey. Ella en su soberbia, Dios, porque esa es la analogía que hace el libro de Esther, y creo que mi hermano lo tenía, el libro de Esther, en el capítulo 1, verso 10. Y nos saltamos al 19. No, ¿Ahí te lo leo? Ah, ya. Amén. claro. ¿Puede leer de nuevo el 10? Para que quede un poco, por favor, mi hermano, un poquito más claro. Claro. Mandó a 7 eunucos a buscar a Basti.
a buscar a Basti para que estuviera con el rey. Como les decía, el libro de Esther hace una analogía porque literalmente el libro de Esther es histórico y no habla de el pueblo adorando a Dios, no habla, de hecho, ni nombra la palabra a Dios en todo el momento. Es una analogía de cómo Dios te llama y cómo responde uno al llamado de Dios. Y Basti es esa mujer o esa persona que Dios la manda a llamar literalmente para estar en su reino, y ella se enaltece, se enorgullece y no acude al llamado del rey. O sea, imagínese usted, Dios literalmente vino acá, Dios nos vino a buscar, Dios descendió, tomó cuerpo humano, se entregó, y por eso ahora estamos hablando de la salvación, porque si Dios no hubiera venido, el rey no nos hubiera mandado a llamar, no tendríamos salvación y no podríamos estar hablando de esto. Y eso pasó con Basti. Literalmente Dios la manda a llamar para estar en el reino y ella le dice que no. Ella en su egocentrismo le dice que no al rey. Le dice que no a prácticamente Dios. Y ella, estando en conocimiento de lo beneficioso que era estar en la casa real, que muchas veces pasa a nosotros, tenemos el conocimiento de los beneficios que tenemos por añadidura de Dios de estar dentro de la casa, de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege, de que en los momentos de debilidad, en los momentos de que necesitemos de un consejo, el mejor consejo va a ser de Dios, o en los momentos que estemos destruidos y nos sintamos solos, Dios va a ser quien nos respalde. Ella no acudió al llamado del rey. Ella no acudió al llamado del rey, y dice la palabra, como el verso 19 que leyó mi hermano, que el rey buscó a otra. Otra tomó su lugar. ¿Qué había pasado con Saúl? Lo mismo. Ya se repite el patrón. O sea, el enorgullecerme, el creerme más que Dios, el no creer la voluntad de Dios y el no creer a las palabras del Señor, me aleja de Dios y hace que Dios tome mi lugar. Imagínense usted en esta posición. Dios te manda a llamar, conoces la casa real, pero no haces llamado al rey y Dios ocupa tu lugar. Imagínese tu hermano Cristian, toda la vida caminando y en el momento decisivo Dios te llama y no le haces caso. Y en ese mismo momento Dios se enoja y otro ocupa tu lugar. Imagínense cada uno de ustedes si eso estuviera pasando en su vida. Que Dios se aburriera de nosotros y nos dijera que otro va a ser salvo ahora, no tú. Eso pasó con Basti y eso pasó con Saúl. Eso pasó con Salomón, que siendo sabio, conociendo toda la sabiduría humana, no pudo lograr su salvación. Y si estos tres personajes bíblicos, que dos fueron reyes, una iba a ser la reina del pueblo, no acudieron al llamado y Dios los desechó, ¿cuánto queda para nosotros? Por eso el apóstol Pablo hablaba en Filipenses en el capítulo 2, cuida tu salvación con temor y con temblor. Aquí hay tres ejemplos claros de personas grandes, personas que estaban, por así decirlo, dentro del seno de la iglesia porque eran del reino y aún así fueron desechados. Como para complementar un poco más de lo que decía mi hermano sobre Basti, igual quisimos agregar a una mujer. No estaba el tema de la inclusión, la igualdad, eso son cosas totalmente mundanas. Generalmente siempre se habla de hombres que han caído en la Biblia. Y uno dice, pero ¿por qué Basti? Si Basti era mundana, no tenía nada que ver con el pueblo del Señor. Porque no es
Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría, si alguien quisiera agregar algo, una duda, una consulta. Le habíamos dicho que queremos hacer esto lo más distinto posible a una predicación. La idea es que cada uno de ustedes se salga bien retroalimentado de esto. Si alguien tiene alguna consulta o algo que les haya quedado duda sobre lo que hemos presentado hasta el momento, siéntanse en toda la libertad de hacerlo, de levantar la mano. Y si en algún momento estamos explicando algo y quieren algo añadir o algo consultar, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, habíamos hablado de los que no cuidaron su salvación, los que Dios desechó, y como decía mi hermano, podríamos estar todo el día dando ejemplos de gente que no cuidó su salvación, porque la palabra igual lo dice, es el remanente el que será salvo. Es difícil la salvación, y no es como muchos lo explican. Hay doctrinas en el mundo que explican que la salvación ya viene por el simple hecho de que Dios te escogió y estás listo y no hay nada que tú puedas hacer para perderla. Si así fuera, el apóstol Pablo nunca le hubiera recomendado tanto a las iglesias cuidar su salvación con temor y temblor. Si nunca se perdiera, el apóstol Pablo nunca hubiera aconsejado tanto a la iglesia de cuiden su salvación. Esté yo o no esté yo, cuídenla, decía el apóstol Pablo, parafraseándolo. Y aquí hay 3 claros ejemplos de personas que en su vida vivieron situaciones, en su vida vivieron cambios, transformaciones, encuentros con el Señor, y pese a todas esas cosas, ellos acabaron la carrera. Un claro ejemplo es el de Pablo, el apóstol Pablo. Yo quiero que cada uno de ustedes ahora me pueda ayudar, podamos buscar 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Y quiero que en este momento todos ustedes hagan lectura del versículo, 2 de Timoteo 4, versículos 7 al 8. Quiero que un valiente empiece a leerlo para que todos los demás lo acompañen. Quiero que uno de ustedes y dar lectura en el nombre del Señor Jesús, todos en conjunto. 2 de Timoteo 4, versículos 7 al 8, en el nombre del Señor Jesús. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bien. 2 de Timoteo dice una frase que pocas veces se dijo en el Nuevo Testamento. Pocas veces alguien estuvo tan seguro de que su salvación y su camino estaba culminado como para declarar estas palabras. Imagínense en el nivel que estaba Pablo. Imagínense en el nivel de comunión con Dios que tenía Pablo, que en sus tiempos finales, porque obviamente muerto no estaba todavía, él ya sabía que su salvación estaba segura y que pronto se le iba a dar su corona de justicia. Pablo es un ejemplo, yo creo que para cada uno de nosotros. Pablo, anteriormente Saulo, todos conocemos la historia de él. Todos conocemos lo que hizo, todos conocemos que avaló que mataran y apedrearan a Esteban. Todos conocemos que fue un perseguidor de la iglesia y no era un creyente, sino que era más un fanático religioso que otra cosa. Pero todos conocemos que en este plan de salvación hay un método y un mecanismo que Dios ocupa. Y que lo vamos a ver un poco más adelante con otra historia. Pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo, camino a Damasco, como todos nosotros sabemos, Dios se le aparece. Y el mismo Señor se le aparece y Él le dice, Señor mío. O sea, hay un encuentro, hay un reconocimiento por parte de Pablo, en ese tiempo Saulo, de que quien le estaba hablando era el Señor, le dice, Señor mío. Y
Dios trata con Saulo, lo convierte como es nuestro caminar. Dios nos sale al encuentro, le reconocemos como Señor y Dios nos convierte, Dios hace una transformación en nosotros. Y pese a todo eso, Pablo también vivió sufrimiento. Fue encarcelado muchas veces, fue echado de pueblos por predicar la palabra, fue atormentado y tuvo que aprender a convivir con pueblos como los griegos que no tenían su doctrina, pero él supo convivir con ellos para acercarlos a Dios y pudo sufrir todo esto para al final de sus días poder decir estas palabras: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros en ese sentido, que pase lo que pase, como usted haya llegado a la casa del Señor, como usted se haya presentado delante del Señor, porque Pablo no se presentó de la mejor manera. Se presentó y Dios le salió al encuentro como un perseguidor, como una persona que hacía lo malo para Dios, como una persona que insultaba y trataba mal a los creyentes. Se presentó quizás de la peor manera posible, como muchos de nosotros, como llegamos a este lugar. Muchos de nosotros Dios nos salió al encuentro estando en la peor condición. Dios nos apareció de camino, como le apareció a Pablo de camino a Damasco, estando en nuestra peor condición. Y el cambio que hizo Dios en él fue el cambio que ha hecho en cada uno de nosotros. Quizá usted también ha vivido pruebas. Usted físicamente no ha estado encarcelado, pero espiritualmente muchas veces lo ha estado. Muchas veces ha estado en la cárcel de más adentro, ha estado con grilletes y con cadenas en sus manos. Y Pablo nos deja una gran enseñanza en ese momento, porque él estaba en esa condición, adoró a Dios y el Señor lo liberó. Y todo eso fue transformando el carácter de Dios, o sea, el carácter de Pablo en Dios. ¿Para qué? Para cumplir el plan. ¿Cuál es el plan? El plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación como lo tuvo con Pablo para cada uno de nosotros. No es cómo empiezas, sino de cómo terminas. Y el apóstol Pablo es un claro ejemplo de que no es el inicio, sino su final. De ser el peor enemigo de la iglesia de esos tiempos, un férreo perseguidor de cada uno de los cristianos de aquella época, a transformarse en el apóstol de los gentiles. Y eso a veces pasa muchas veces, que quizás el enemigo siempre te va a sacar en cara tu pasado, de lo que fuiste antes del bautismo. Y la verdad es que no debería molestarnos, porque se supone que si nos bautizamos, eso ya quedó atrás. El apóstol Pablo nos decía que todo lo que había adquirido antes de conocer al Señor lo tiene por estiércol. No valía nada y no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque cuando tuvo ese encuentro, ya se dio cuenta de que ya no podía ser el mismo. Ya no podía seguir persiguiendo a su hermano, porque al final eran su hermano. Se dio cuenta de que eso ya quedó atrás, quedó en el pasado, ya no vale nada. Ahora prosigo al blanco. ¿Y dónde él dice que dónde hay que tener puestos sus ojos? En Jesús. Y es lo que muchas veces pensamos, pucha, empecé mal, tuve tropiezo, quizá me equivoqué, pero ¿alguien acá no se haya equivocado? ¿Que alguien no haya pecado acá? Nadie. O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién sería capaz de tirarla? Nadie. No es como inicias, sino como terminas. Otro ejemplo bastante claro
demasiado conocido, diría yo, es Job. Y yo le invito a que podamos abrir en Job capítulo 1, Job capítulo 1, empezando a leer del verso 14. Si no me acompañan y podamos leer en el nombre del Señor Jesús. Libro de Job, capítulo 1, verso 14, y leemos en el nombre del Señor Jesús. Fíjese cómo empieza. Los versos anteriores nos habla de todo lo que él tenía, lo que él hacía, el temor a Dios que él le tenía. Y vemos que llega el innombrable, el famosísimo, el peor, no sé si peor enemigo, pero es uno de los enemigos que tenemos. Llegó ahí, habló con el Señor. Oye, ¿has visto a mi siervo Job? Le dijo, sí. Estoy parafraseando, no estoy así leyendo tal cual para que no. ¿Y qué le dijo? Pruébalo, probémoslo. A ver si blasfema. A ver si va contra de ti. ¿Y qué pasó en el verso 14? Y dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometiendo los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. El verso 16. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El verso 17. Todavía hablando, y vino otro y que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados de a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Después, el verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. De todo lo que leímos, podemos ver que cómo uno por uno fue perdiendo las cosas que él tenía. Perdió sus bienes materiales, perdió sus bienes, perdió a sus hijos. Pero ¿qué dice después? El verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un claro ejemplo de que muchas veces, como cristianos, como hijos del Señor, se nos ha dicho de que esto no iba a ser fácil. Esto no iba a ser de color de rosas, de que no nos va a pasar absolutamente nada con el Señor. Y es todo lo contrario. A veces sentimos que, o pensamos, de que tenemos más luchas estando con Dios que cuando estábamos afuera. Pero a pesar de todas esas luchas que nosotros tenemos, siempre hay alguien que está al lado nuestro. Es muy diferente pasar una prueba solo que con el Señor. Es muy diferente pasar una tormenta solo que con Dios. Es muy diferente pasar una tempestad solo que pasarla con el Señor Jesús. Y en este claro ejemplo podemos ver de que a pesar de que lo perdió absolutamente todo, incluso después tuvo, como lo dice la palabra, que la enfermedad que le dio la sarna,
Aún así, estando él enfermo, no maldijo al Señor. Porque no cometió el error que sí cometió su mujer, que fue el de decirle, maldice a Dios. Maldícelo. Yo lo que pasa es que muchas veces en las pruebas el enemigo nos dice, ¿y dónde está tu Dios? Cuando nos encontramos solos, ¿dónde está tu Dios? Cuando tu familia está en contra, ¿dónde está tu Dios? Cuando tus compañeros, incluso tus mismos hermanos, están contra ti, ¿dónde está tu Dios? Pero aquí nos muestra un claro ejemplo de que a pesar de la soledad física que quizás él tenía, hay uno que siempre tuvo puesto los ojos en él. Porque el diablo pensó que le iba a fallar. Imagínate, perderlo todo, enfermarlo, pero aún así no blasfemó. Si uno está pasando por un proceso, por una prueba, es por algo. Es por algo. Porque imagínate, el diablo mismo tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocarte. Tiene que pedirle permiso al Señor para poder intervenir contra tuya. Porque Él no tiene esa libertad de querer destruir tus cosas, de querer arruinar tu vida, de querer enfermar tu cuerpo, no solamente tu cuerpo, sino también tu mente. Pero para poder hacer todo eso, tiene que consultarle al Señor. Y el Señor le puede decir, oye, ¿no has considerado a mi siervo Cristian? Mi siervo Junior, mi siervo Jason, mi siervo Pablo, mi siervo Sebastián, mi sierva Pachi, mi sierva Abigail, mi sierva Allison. ¿No lo has considerado? Dios puede permitir muchas cosas. Y hay veces que nos cuesta poder entenderla en las situaciones en las que se viven. Pero uno siempre tiene que recordar que en todo ese proceso, el que tiene el control es el Señor. Todo está en sus manos. Y ustedes saben que estando en sus manos, nosotros estamos seguros. Diga lo que diga el enemigo. Oye, si va a flemar contra ti, va a ir contra ti. Lo voy a hacer pecar, lo voy a hacer caer. Pero con él no pudo. Porque el Señor sabía que él no iba a fallarle. Quizás maldijo su día de nacimiento. Quizás su amigo, en vez de hacer al principio ayuda, terminaron después dándole la espalda. Pero el Señor, sabiendo todo eso, no lo abandonó. Bien, Job, como decía mi hermano, es un ejemplo más de gente que acabó su carrera, porque en el capítulo 42 ya se encontraba en el último tiempo Job. Ya la historia de Job está terminando y Job confiesa unas palabras. Y dice así en el nombre del Señor Jesús, dice Job 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. De oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. A pesar de haber perdido todo, perdió bueyes, ganado, su esposa lo criticó, sus amigos le dieron vuelta a la espalda, su esposa maldijo a Dios, tuvo enfermedad, pero pese a todo eso, él pudo acabar la carrera y pudo confesar, conozco que todo lo puedes. Y pudo decir finalmente, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Eso pudo decir Job habiendo acabado la carrera. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros quisiéramos algún día poder decir estas palabras? Estar delante del Señor y decirte, yo te preguntaré y tú me responderás. Decirle al Señor cara a cara, hablaba lo que lo entendía, pero ahora puedo verte. Eso pudo hacer Job porque habiéndolo perdido todo, él es un claro ejemplo de que pase lo que pase en nuestra vida, uno puede acabar la carrera y hay un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de salvación para usted, mi hermano, mi hermana. Pase lo que pase en su vida, en Dios podemos ser salvos. Y pase lo que pase, hay otra historia también que pasó muchas cosas y es una historia que a mí, a la verdad, me parece bastante interesante y en lo personal siento que no se habla mucho de ella porque la Iglesia Católica la tiene estigmatizada. La Madre del Señor, María, la que en otras iglesias veneran, es un claro ejemplo de una persona que estaba dentro del seno de la iglesia, una creyente, una judía, una persona que tenía el conocimiento, que sus parientes eran creyentes, una persona que conocía la ley de Dios, una persona que conocía lo que los fariseos y los escribas del pueblo hablaban de Dios, y nos muestra la palabra en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, que a esta María se le presenta nada más ni nada menos que el ángel Gabriel. Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, en el capítulo 1, porque la palabra nos va mostrando, el relato nos va mostrando de lo que estaba preparado para María y el plan que tenía Dios con María. Dice la palabra en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, voy a estar leyendo intercaladamente, voy a leer un versículo yo y les voy a pedir a ustedes que lean el siguiente. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26, en el nombre del Señor Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27 ustedes. Verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Podemos ver que se le presenta el mismísimo ángel Gabriel. Se le presenta un enviado de Dios, un ángel. ¿Cuántos personajes de la Biblia pueden decir que hablaron o presenciaron un ángel? Yo creo que son pocos. Y el mismísimo ángel que se le presenta, que Dios envía a entregar su plan de salvación, porque aquí comienza el plan. Que podamos estar hablando de todo esto, parte también en esto. Dios le dice a María, y María primero se turba, dice la palabra. Primero como que no creyó a las palabras del ángel y como que dudó. Y el verso 38 nos muestra que María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, dudó del plan, dudó si realmente quizás era un ángel, dudó de lo que él estaba hablando, de que le enviaría un hijo y que ese hijo iba a tener un gran plan para el pueblo, iba a salvar a su pueblo. Dudó, pero vemos que en el verso 38 ella le cree al ángel.
y por así dicho vulgarmente le dice, vamos, vamos, y recibe el plan de Dios. Y por esta María que creyó, que recibió el plan, porque Dios perfectamente, si ella lo rechazaba, como lo mostraba la palabra anteriormente, pudo buscar a otra. Dios, como decía mi hermano delante, no se hace. Hay un propósito para alguien y esa persona no lo quiere cumplir, Dios busca a otro. Pero esa María creyó en el plan de Dios. Y esa María nos muestra la Biblia que crió al Maestro, crió a Jesús en su niñez, en su adultez. Y dice la palabra que Jesús estaba en el templo, que iba y hablaba con los del templo. O sea, María se preocupó de que conociera también. Y llegando el tiempo de que el Señor es arrestado, María también estaba dentro de los discípulos. Era parte del remanente que se juntaba con el Señor. Ella siendo la madre, creyó fielmente a lo que el ángel le había dicho, y cuando Jesús es tomado preso, cuando Jesús es juzgado, cuando Jesús es asesinado, cuando Jesús muere, ella sigue creyendo. No sé si usted toma conciencia de todo esto. Imagínese que para usted Dios tiene un plan. Imagínese que a usted le parece un poco dudoso el plan y primeramente como que no le crea al Señor. Y Dios a través de los años le va mostrando que el plan es verdadero, que el plan sí tiene razón, que puedo creer en lo que Dios me prometió, pero de un momento a otro eso se muere. Ella perdió un hijo terrenalmente, su hijo murió terrenalmente. Terrenalmente, su hijo lo asesinan, su hijo fue crucificado con una tortura romana. Pero aún así ella sigue creyendo en el plan, sigue creyendo en el plan de salvación, sigue creyendo que hasta el momento que Él resucita, ella sigue siendo parte de la iglesia. Y nos muestra la palabra en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14. Yo quiero que me acompañe también a ese versículo. Porque fue una mujer de que a pesar de que el plan se caía quizás para todos, porque cuando el Señor es asesinado muchos dudaron, podemos ver que Pedro lo niega, podemos ver que muchos de sus discípulos que eran pescadores volvieron a pescar, dejaron de creer en el plan de salvación, pero podemos ver en Hechos, en el capítulo 1, el verso 14, que cuando la iglesia se estaba formando, María era una de esas mujeres que seguía creyendo en el plan de salvación. Seguía creyendo que a pesar de que su hijo estaba muerto, a pesar de que lo que el ángel le había dicho materialmente todavía no se materializaba, materialmente todavía no se hacía efecto. Ella siguió creyendo y dice la palabra en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, pese a todo, pese a que la iglesia estaba siendo recién formada, recién perseguida, que su hijo estaba muerto y que el plan de Dios no lo vio ella materializarse, ella no pudo presencialmente ver el reino de Dios en la tierra, ella creyó en el plan. A pesar de que su hijo estaba muerto, siguió creyendo en el plan de Dios. Imagínense, eso pasa en nosotros. Por eso me gusta la historia de María, porque muchas veces se nos caen nuestros planes. Muchas veces, terrenalmente hablando, nuestro propósito muere. Queremos lograr algo en el Señor y a los primeros obstáculos que vemos que se está cayendo dudamos. Como Pedro, quizás empezamos a renegar y a decir, no, esto no es para mí, que busquen a otro, que otro haga lo que tenga que hacer, que otro coordine, que otro predique, que otro visite hogares, que otro atienda a los que están necesitados, que otro vaya a la olla común, que otro predique en la calle, que lo haga otro. No, yo no creo que esto sea para mí. Pero María, a pesar de que todo eso se le estaba cayendo, dice la palabra y nos muestra que fue un claro ejemplo de que, dicho vulgarmente, ella llevaba la batuta en las mujeres. Ella era una mujer que le enseñaba a las demás a seguir creyendo en el plan de salvación.
Yo le invito a cada uno de ustedes a que siga creyendo en esto. Aunque se caiga su propósito, hermano, hermana, joven, aunque su propósito usted lo vea tambalear, aunque sienta que hay duda y que sienta que se está muriendo, crea en el plan de salvación, porque usted puede ser esa María, usted puede ser esa María que llevó a la iglesia en sus inicios a ser una gran iglesia. En el nombre del Señor Jesús, estos son 3 claros ejemplos de personas que acabaron la carrera. 3 historias que nos muestran que a pesar de haber perdido sus hijos, a pesar de haber quedado solo, a pesar de haber sido perseguidos, creyeron en el propósito, creyeron en el mensaje, creyeron de que sí eran útiles en las manos del Señor, creyeron de que sí podían llegar a la meta, que a pesar de todas las dificultades que tuvieron, nos mostraron de que con la ayuda de Dios, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestras capacidades, no con nuestra inteligencia, sino que con la ayuda, con la gracia y la misericordia del Señor, se puede llegar a la meta. Aún en estos tiempos, que se está volviendo cada vez más difíciles, más en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de las bases que Dios puso a través de su palabra, nos sigue diciendo de que sí podemos llegar a la meta. ¿En qué depende? Depende en que nosotros le creamos a Él. Porque si yo no le creo, si yo no confío, si yo no tengo fe, no vamos a llegar a la meta. Vendrán tropiezos, vendrán caídas, vendrán pruebas, vendrán adversidades. Pero recordemos que no estamos solos. Ellos quizás físicamente se sentían solos, pero espiritualmente nunca lo estuvieron. Porque siempre estuvo uno que tuvo un propósito con cada uno de ellos. Y así como lo tuvo con ellos, también lo tiene con nosotros. Lucas, en el capítulo 23, nos muestra que el Señor estaba siendo crucificado y habían 2 hombres a sus costados, uno a su derecha y otro a la izquierda, dice la palabra. Y podemos ver que uno de ellos, ambos dice la palabra que eran ladrones, y uno de ellos empezó a molestar y a instigar al Señor. Pero incluso en ese momento, Dios estando siendo crucificado, Dios estando dejando el cuerpo, sufriendo, con dolores, con sus manos, con clavos, Dios en ese mismo momento no se olvidaba del plan. Dios en ese mismo momento seguía creyendo y seguía afirmando y demostrando su plan de salvación al mundo. Estando en la peor condición, el mismo Señor Jesús tenía tan claro el plan que pudo reconocer que al lado de él había un hombre que quizás no merecía ser salvo. Quizás, como el título lo dice, fue una salvación inesperada, porque ese hombre era realmente un ladrón. Y yo le quiero invitar que podamos leer Lucas capítulo 23. Quiero que leamos todos en conjunto el capítulo 23, el verso 39 al 43, en el nombre del Señor Jesús. Verso 39 al 43, en el nombre del Señor Jesús, damos lectura. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le
le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, como muestra la palabra, nos muestra cómo empezó el plan de salvación. Hay un método que debemos vivir, experimentar como creyentes y que Dios, sin que usted se dé cuenta, aplica en nosotros para que podamos tener la salvación. Podemos ver que este ladrón tuvo un encuentro con el Señor, quizás en la peor condición, como muchos, estando padeciendo, estando en el final de sus días, estando a punto de morir, con dolores por ser crucificado, porque dice la palabra que en la crucifixión quebraban sus rodillas al final, para que murieran. O sea, él sabía lo que le esperaba, el sufrimiento que le esperaba. En esa condición, este hombre tiene un encuentro con el Señor. En esa condición, él confiesa que el que estaba ahí padeciendo junto a ellos era Dios. El otro le recriminaba y le decía, sálvanos si eres el Hijo de Dios. Y como muestra la palabra, él le dice, ni aún tú temes a Dios estando en esta condición. Ni aún tú temes a Dios estando en esta condición. Él confesó que el que estaba en ese lugar era Dios. Tuvo un encuentro con el Señor. Confiesa que el que está en ese lugar padeciendo es el mismísimo Dios. Reprocha al otro ladrón y le dice, ¿no temes a Dios? Y puede declarar otra cosa, que es vital para que el plan de Dios en nosotros se cumpla. Reconocer nuestros pecados. Él pudo reconocer que lo que estaba padeciendo en esa cruz sí lo merecía. Si era un ladrón, dice la palabra que reconoce su pecado, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En ese mismo hombre se estaba haciendo vivo el plan de Dios para su vida, el plan que Dios tiene para salvarnos, para que usted y yo seamos salvos. Tener un encuentro con Dios, sea cual sea su condición. Esté padeciendo lo que esté padeciendo, confiese que el Señor que Cristo es el Señor, que Él es Dios y que quizás merece el sufrimiento, quizás hemos pecado, quizás merecíamos el sufrimiento que el mismo ladrón tenía en la cruz, pero en Él en ese momento hubo una esperanza, porque la palabra nos muestra que le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él, hermano y hermana, creyó que el que estaba padeciendo en ese lugar era el mismísimo Dios, era el mismísimo Mesías y llegaría un día al reino. Tuvo la esperanza de algún día ser salvo. Tuvo la esperanza de algún día optar a la salvación. Este es el plan que está en Dios para nosotros, encontrarnos con Él, como Saulo se encontró, confesar que Él es el Señor, como este ladrón pudo confesarlo, reconocer nuestro pecado y tener una esperanza. Luego de que estos tres títulos se cumplen, hay una esperanza en usted y en mí. Hay una esperanza de que todo lo demás valdrá la pena, de que todo lo que de aquí en adelante vivamos valdrá la pena porque un día, como Job pudo decir, mis ojos te ven. Y quizás este caso es controversial para la iglesia porque nos muestra una persona que fue salva sin haberse bautizado. Una persona que fue salva sin sumergirse en agua. Pero la palabra nos está mostrando que a pesar de que no hubo un sumergimiento, en este caso excepcional, el mismísimo Dios, el mismísimo creador del plan de salvación, el mismísimo inventor de la salvación para nosotros, le permitió la entrada al reino, le permitió ser salvo porque su situación cumplía con la salvación.
Si usted quiere ser salvo, si usted quiere llegar un día a ver al Señor cara a cara, debe hacer lo que el ladrón pudo hacer. Encontrarnos con el Señor, confesar que Él es Dios, reconocer nuestro pecado y quizás que nuestras faltas las merecemos y que en Él hay una esperanza, que en Él hay un futuro, que como el libro de Jeremías lo dice, hay un propósito, hay un futuro y una esperanza. En el nombre del Señor Jesús. Y quiero que mediten en la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se bajaba de la cruz? ¿Qué hubiera pasado que en aquel día, cuando fue crucificado, y en el mismo relato que nos hablaba el hermano Jason, de que cuando le decía que siendo Él el Hijo de Dios, ¿por qué Él no se salvaba por sí mismo? ¿Por qué teniendo el poder, la potestad de poder hacer muchas cosas, pudo haberse bajado de aquel madero? Y uno de repente, como hijo de Dios, quizá con el tiempo uno se hace muchas preguntas. Quizá algunas queden inconclusas, quizá algunas no son respondidas, quizás con el tiempo se le va dando una respuesta. Y quizá una de las preguntas que uno se puede haber hecho es de ¿qué hubiera pasado si ese día el mismo Dios manifestado en carne se hubiera bajado de aquel madero de la cruz? ¿Qué hubiera pasado? ¿El plan de salvación hubiera resultado? ¿Habría un plan B? ¿Habría otro método para poder llegar al final del plan? Y la verdad es que no. Porque como Él vino a cumplir la palabra de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, Él fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Y en ningún momento Él pecó. Y uno se pone a pensar, pucha, es bastante difícil el plan. Era como casi imposible. Pero Él lo hizo a la perfección de inicio a fin. Y uno dice, pero pucha, ¿qué vio en ese plan de salvación en el cual estoy yo involucrado? Vimos a todos los que cayeron y a los que llegaron a la meta. Y quizás muchos de los que están ahí, en la palabra del Señor, hay vivencias que pasaron que nosotros también hemos vivido y de las que vamos quizás a vivir. Y uno dice, bueno, ¿uno llegará a aquel momento, llegará a la meta con todo lo que ellos sufrieron? Porque quizás hay unos que sufrieron más que uno. Quizás no tuvieron las mismas vivencias que uno. Pero dentro de todos los que estaban, unos llegaron y otros no. Pero el plan fue el mismo. De que se salvara usted y de que se salvara yo. Y para que nosotros pudiéramos ser salvos, Él tenía que haber hecho ese sacrificio. Porque imagínense, Él cargando la cruz,
mientras lo blasfemaban, mientras lo insultaban, mientras lo escupían, mientras lo apedreaban. Imagínense todo eso, él padeciendo para que tú y yo fuéramos salvos. Y uno se puede pensar, imagínate si Dios hubiera enviado a un hombre, a una mujer. ¿Hubiera llegado a la meta? Quizás no. Lo más probable es que no. ¿Job hubiera llegado a la meta si él hubiera hecho el trabajo que hizo Dios? Quizás no. Con todo lo que padeció, quizás no hubiera llegado a la meta. ¿Pablo hubiera llegado a la meta haciendo lo mismo que hizo el Señor? Quizás no. Lo más probable es que no. Y Dios, en su, pero inmenso amor, en su tremenda sabiduría, ¿qué fue lo que hizo? Fue el mismo el que tomó la cruz. No lo podía hacer otro. No lo podía hacer otra. Y se hubieran imaginado que el Señor hubiera dicho, bueno, ¿para qué recibo tanto insulto? Si igual me van a fallar. ¿Para qué me blasfeman tanto si me van a fallar igual? ¿Para qué voy a derramar mi última gota de mi sangre si igual van a pecar? ¿Para qué voy a hacer este sacrificio si me van a negar igual? No van a predicar mi palabra, no van a venir a mi casa, me van a dar la espalda. Me van a defraudar. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Lo hubiera pensado? Quizás sí, porque Él nos conoce a cada uno. Él sabe que somos polvo. Pero Él, desde el principio, Él ya tenía el plan de salvación. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él ya sabía de que el mismo diablo lo iba a tentar. Él mismo sabía de que lo iban a golpear, lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a rechazar. Y no solamente los que están en el relato bíblico, sino también nosotros. Él sabe que nosotros somos débiles, que nos faltan la fuerza. Él sabe que hemos tropezado. Él sabe que nos hemos equivocado, pero siguió con el plan. Siguió con el plan. Me van a negar, no importa, sigo con el plan. Van a pecar, no importa, sigo con el plan. Me van a dar la espalda, no importa, sigo con el plan. Me van a seguir defraudando, no importa, sigo con el plan. Y aquí estamos. Gracias al plan que Él nos dejó. A ese sacrificio que Él hizo, que nadie más podía hacer. Dejó su corona, dejó su trono, se humilló, se hizo semejante a nosotros, casi igual a nosotros. Sufrió, padeció, tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó, fue tentado.
pero siguió con el plan. Hermano y hermana, sigue el plan. No importa lo que el mundo diga, sigue con ese plan. No importa lo que el enemigo te diga, no importa lo que tú digas o lo que tú puedas pensar, que no soy capaz, que no voy a llegar, no soy apto para el plan, siento que no estoy en el plan. Pero ahora el Señor te dice, sigue. 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 Dejando lo que tengo atrás, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Tu propósito, uno de tus propósitos, es de poder llegar a la meta. Y yo le invito, en el nombre del Señor Jesús, que usted pueda pasar adelante.